C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle, bienvenidos a este espacio de C7 Transparencia en este ya 24 de febrero del 2015. Un gusto saludar esta mañana a Cintia Cantero. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Estaremos platicando de la protección de datos personales, pero en un sector muy sensible como lo es la salud, Cintia. Así es, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de honor del día de hoy. Nos acompaña el doctor Jaime Agustín, el secretario de Salud del Gobierno del Estado de aquí de Jalisco. Y bueno, doctor, bienvenido con este tema tan importante y relevante para todos los Cintia, Mayra, muchas gracias. El honor es para mí. La verdad es un tema por demás relevante. Y creo que efectivamente en el tema de la salud hay mucho que tocar en relación a este tema y gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Bienvenido. Y por supuesto que ya están a su disposición la línea telefónica para cualquier pregunta, cualquier comentario, 3030-5307, 3030-5307. Secretario, esto de la protección de datos personales en cuestión de salud ya se venía manejando desde que usted estaba en los hospitales civiles de Guadalajara. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en este tema de manera muy puntual y la verdad es que tiene una historia muy bonita y muy interesante. Quien en ese entonces era la responsable de transparencia del Hospital Civil era una licenciada con muchas inquietudes, luego les comento que era la licenciada Cintia Cantero, porque pues bueno, pero bueno, lo comento así porque ella tuvo a bien tomar la iniciativa de proponer un foro y luego un congreso sobre datos personales y tuvimos invitados de talla internacional y la verdad fue un tema que empezamos a abordar seriamente, sobre todo porque lo que se veía venir. Yo he tenido la oportunidad de ser maestro en la Universidad de Guadalajara en una cátedra que se llama Propedéutica y Diagnóstico Físico. Y ahí se les enseña a los muchachos cómo abordar a un paciente, cómo hacer una historia clínica. Y al hablar de historia clínica, obligadamente tenemos que hablar del expediente clínico. Y el proceso evolutivo que ha tenido es muy interesante. Hoy estamos hablando del expediente clínico electrónico. Y dentro del expediente, en la historia clínica del paciente, al abordarlo, cuando uno empieza a platicar con él, lo primero que pregunta es su nombre, su edad, su sexo, porque bueno, uno deberá de entender que a veces las apariencias no corresponden por los diferentes temas que ya conocemos. Uno puede preguntar su lugar de origen, su lugar de residencia, a qué se dedica, cuál es su trabajo, pero también vienen unas preguntas que giran alrededor de su religión y de su raza. Y todos estos son datos personales y son datos que uno tiene que tener en consideración para protegerlos de una manera puntual como la ley hoy no lo indica. Por eso, a lo mejor quien nos está viendo en este momento podrá pensar que son datos que históricamente siempre se han tenido en la historia clínica y que siempre se han preguntado. Nada más que el tema de la transparencia. Es un tema que tiene un advenimiento reciente, que primero lo empezamos a manejar de una manera obligada, pero no siendo ley. Y hoy estamos bajo una ley de transparencia. Entonces las leyes son eso, para respetarse. Y al mencionar yo el expediente clínico y al mencionar la historia clínica, entonces abro la caja de Pandora. Y el expediente clínico pues, puede ser un documento en el que el médico tiene la oportunidad de escribir los datos o de transcribir los datos. Y si recientemente, la semana pasada, vimos cómo unos hackers tuvieron la oportunidad de robarse, creo que $1,000 millones, hasta trabajo cuesta la cifra, pues ¿qué no se puede esperar de los datos de un expediente clínico? Y a mí no me gustaría que a través de un expediente clínico sacaran los datos de mis pacientes. El paciente va conmigo porque me tiene confianza. El paciente tiene plena confianza de que yo voy a guardar el secreto profesional de lo que estoy viendo con él, de lo que estoy atendiendo con él. Y si alguien algún día empieza a difundir sus datos que los obtuvo a partir de la historia clínica,
pues entonces vamos a incurrir en una falta a una ley. No sé si le di muchas vueltas a lo que iniciamos en esta plática, pero creo que es un tema que tuve la fortuna, la verdad, y le agradezco mucho a la licenciada Cantero el haberme dado la oportunidad de meterme en este tema, que es un tema que yo lo manejaba perfectamente bien como maestro de propedéutica, pero no le daba el enfoque que se le da hoy en la transparencia. La transparencia es una ley que está con nosotros y que llegó para quedarse. La ley ahora nos pide que seamos, como su nombre lo dice, verdaderamente, subrayo, verdaderamente transparentes, pero además en tiempo y forma. Pero luego, ¿qué es lo que sí podemos decir y qué es lo que no debemos decir? Y ahora, como todos ustedes saben, el señor gobernador del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, nos ha encargado mucho hacer un esfuerzo porque Jalisco sea el primer lugar en transparencia, para evidenciar que estamos en un gobierno transparente. Entonces, desde mi ámbito, en el tema de la salud, el proteger los datos personales, los datos sensibles de quienes acuden con nosotros es una obligación. Y doctora, a usted le tocó, como bien comenta, toda esta transición en el sector salud, donde recuerdo algunos años, hace algunos muy pocos años, los médicos no querían prestar el expediente o la información a los pacientes. Cuando se incorpora todo este tema de la ley de transparencia, bueno, prácticamente nos damos cuenta de que la información de los pacientes les pertenece y lo que hace la institución en este caso es proteger esa información y resguardarla. Le tocó toda esta transición y precisamente tiene que ver con la protección de los datos confidenciales y personales. Desde el sector salud en este momento, ¿usted cómo percibe la conciencia o el conocimiento de los médicos en este momento respecto a estas dos condiciones que le comento? Bueno, tengo dos formas de contestar a esta observación, más que cuestionamiento. El primero es que estamos trabajando intensamente en la Secretaría de Salud a través del Departamento de Transparencia, que atinadamente lo dirige ahorita la licenciada Margarita Gaspar, y que ha estado al pendiente precisamente con el ITEI de solicitar el apoyo para que nos estén impartiendo cursos. Y hemos caminado de una manera significativa, más no todo lo que quisiéramos. Es un tema muy amplio, es un tema en el que todavía hay cierta reticencia por parte de los médicos. No todo el mundo ha entendido el proceso evolutivo que ha llevado la medicina en este terreno de la transparencia, y por eso es muy importante que los expertos nos ayuden y nos estén aportando los conocimientos, nos estén diciendo las bondades que tiene el poder manejar adecuadamente estos datos de transparencia, pero también el conocer a qué estamos supeditados. Porque no es nada más una decisión personal del médico, no es que yo diga quiero o no quiero. Por eso insisto, es hoy una ley y la ley se hizo para respetarse y lo que nos indica la ley es lo que estamos ahora aprendiendo. Creo que nos hace falta mucho, creo que todavía tenemos terreno por caminar en la Secretaría de Salud, pero también veo yo que existe la disposición, en primer lugar, por parte de la institución y del personal. Y además la indicación del gobernador, yo creo que ahí no podemos de ninguna manera hacernos a un lado. El gobernador nos pide que seamos el estado número 1 en materia de transparencia y a mí como secretario de Salud me gustaría que la Secretaría de Salud fuera la número 1. ¿Percibe un avance considerable en comparación a otros estados, lo que se está haciendo en otros estados en materia de salud? ¿Sí va avanzando Jalisco en el tema? Bueno, la verdad sí, ahí sí creo que llevamos una enorme distancia en relación a otros estados. Lo que es salud y transparencia, Jalisco, creo que está por arriba de toda la República Mexicana, sin temor a equivocarme. Yo sé que el programa lo ven en otros estados y lo digo con mucho respeto para mis compañeros que trabajamos en instituciones similares en otros estados, pero sí en Jalisco vamos muy adelantados y tiene mucho que ver el antecedente
que se fincó de lo que yo decía de datos personales. Los primeros foros y congresos que se organizaron pues, fueron nacionales. Es decir, Jalisco fue vanguardia desde hace algunos años, poquitos, como bien lo menciona la licenciada Cantero, pero fuimos los primeros y luego lo repetimos nuevamente. Entonces, yo creo que el paso que se dio en el estado de Jalisco en materia de transparencia, salud y datos personales es radicalmente diferente al resto de la República Mexicana. Bien, momento de irnos a la pausa, lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Regresamos con más. C7 Transparencia. Seguimos aquí en C7 Transparencia y lo invitamos a que se comunique 3030-5307, 3030-5307. Antes de seguir platicando con el secretario de Salud del Estado de Jalisco, vamos al comentario de la comisionada del IFAI, la doctora María Patricia Cursain. C7 Transparencia. Soy María Patricia Cursain Villalobos, comisionada en el Instituto Federal de Acceso a la Información. Los datos personales son toda aquella información que nos hace identificable, con el cual nos pueden identificar, con nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro estado civil, inclusive nuestro registro federal de causantes, nuestras características personales, y hay otros que son datos sensibles, como puede ser nuestro código genético, como puede ser nuestro tipo de sangre, nuestras características biológicas y demás. El avance de la ciencia, como el avance de la tecnología, pues representa siempre retos. Por un lado, lo positivo, que es muy importante, y por el otro lado siempre vendrán los problemas que pueden ser, como en este caso, los delitos cibernéticos que se pueden cometer o las faltas que podemos tener en el momento de no saber proteger nuestros datos personales. Todavía no tenemos exactamente la dimensión a lo que puede llegar semejante cosa. Cada día lo vemos más y nos asombramos y seguramente nos seguiremos asombrando. Y el derecho lo que tiene que hacer es avanzar junto con la ciencia y con la tecnología. Es decir, no se puede quedar atrás, pero a veces se disocia, ¿no? A veces no alcanza a hacerlo. Se necesita mucha celeridad en la normativa para poder alcanzar los riesgos, para prevenirlos y en su caso para sancionarlos lamentablemente. ¿Qué debemos de hacer para proteger nuestros datos personales? Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es empezar a enseñar a los niños, para enseñarles que ellos no tienen por qué dar en todos lados su domicilio, ni los nombres de sus papás, ni en qué trabaja el papá, ni en qué trabaja la mamá, ni a dónde fueron de vacaciones, ni a qué fueron de paseo, ni quién es su mamá, su abuela o su abuelo, etcétera. Que tiene que saber que la intimidad de su hogar la deben de conservar realmente como la intimidad misma de sus datos personales. Hay que enseñarle a los niños desde esto. Y ahora, desde luego, ya también hay que promover este tipo de enseñanza con los adolescentes y con los adultos mismos, que se nos hace muy fácil dar cualquier tipo de información. Llegamos a un local comercial, nos piden el nombre, el teléfono, el correo electrónico y damos toda la información. Y nunca sabemos esa información a dónde va a parar, qué destino le van a dar. Entonces la protección de datos personales es muy importante para saber que nosotros estamos dando nuestros datos, nuestra información personal, porque hay un objetivo particular. Pues porque llegamos a un centro comercial en el que sí nos interesa abrir un crédito y evidentemente tendremos que dar alguna información porque tienen que hacer una investigación para saber si somos solventes o no lo somos. Pero tengo que estar segura de que esa institución, que igual puede ser del gobierno, como puede ser un particular, tengo que estar segura de que tiene un aviso de privacidad en el que me está diciendo que van a cuidar mis datos personales, que no van a hacer uso de ellos en otro lugar, que no lo van a vender, que no lo van a transmitir, que no lo van a traspasar, y estar completamente segura que ellos me van a proteger también en ese sentido. C7 Transparencia. Seguimos platicando con el secretario de Salud. Secretario, ¿hasta dónde llega el derecho de los pacientes o de los familiares de ese paciente de los datos personales del sector salud?
Fíjate que esa es una línea bastante delgadita. Es una línea en la que se necesita el consentimiento informado, por supuesto, del paciente, si está en uso de razón, para poder acceder a los datos personales. De otra forma, no se le pueden entregar, salvo una orden exprofeso que se tiene que dictaminar por un juez. Sí. Así es. Entonces, bueno, el paciente es dueño de esos datos. Por eso es muy importante recalcar lo que mencionábamos en un principio. Cuando yo empecé a dar la clase de diagnóstico físico y propedéutica, los datos personales los manejábamos desde otro punto de vista. El enfoque que le dábamos era para buscar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una raza en la que hay determinadas enfermedades que son propias de esa raza, en ese sentido nos íbamos, y sigue siendo desde el punto de vista médico. Pero hoy, por ejemplo, no se pueden entregar los datos, porque ese es un dato que podría en algún momento dado generar incomodidad para el enfermo. Entonces, son datos que se tienen que proteger de una manera muy celosa, muy estrecha, y cuidar mucho el expediente clínico. Hoy el expediente clínico, cuando uno lo tiene que entregar, aunque sea al paciente mismo, que no se entrega el expediente mismo, se entrega una copia, pero ahí sí uno tiene que hacer una carta de consentimiento de que él recibió ese expediente y de que él se va a hacer responsable de esos datos, porque sucede muchas veces que el expediente se solicita para procesos de investigación, para procesos judiciales, para procesos de archivo, para diferentes utilidades, pero luego el expediente queda a la deriva, queda en un ambiente abierto en el que puede tener acceso quien no debería de tener acceso y de ahí poder obtener los datos. Por eso hablar de los dos expedientes, del que es escrito y del que es electrónico, es hablar de un capítulo muy grande. Yo creo que, no estoy rehuyendo a tu pregunta, pero creo que este tema da para varios programas. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Civil, en el Congreso Internacional que se está organizando para esta misma semana, será el 4º foro de protección de datos personales, mismo que inició la licenciada Cantero, y que es un foro que llegó para quedarse, porque es un foro en el que hoy, por ejemplo, tengo entendido, van a abordar datos relacionados con el genoma, y que son datos que en un futuro van a ser sumamente sensibles. Hoy, si alguien quiere buscar un trabajo, por ejemplo, y le dicen que de acuerdo al genoma tiene 85% de posibilidades de ser diabético, a lo mejor quien le va a dar el trabajo no se lo quiere dar. Y ese es un dato personal que no se debe de dar a conocer a nadie. Entonces, no es tanto el entregarle al enfermo el expediente o a su familiar el expediente, sino lo que conlleva de responsabilidad para el mismo enfermo y para la misma familia. Un familiar que esté solicitando un expediente, si no lleva el consentimiento informado por parte del propio enfermo, pues va a tener que ir a las instancias correspondientes para que con una orden se le pueda otorgar el expediente, si no, ni al familiar se lo entregamos. La importancia de lo que comenta, donde, Mayra, para compartirles, donde la responsabilidad de tratar adecuadamente esta información no nada más tiene que ver con las instancias de salud, sino, por ejemplo, en el caso que usted comenta, que lo pide una autoridad judicial, la información sensible. ¿Qué se hace con esta información? ¿En manos de quién está esta información? Por eso la importancia de que desde el sector salud se establezcan políticas en cuanto al manejo de esta, o el manejo y el tratamiento adecuado de esta información. Y también la importancia de que los pacientes conozcan que si necesitan conocer esa información pueden acceder a ella. La importancia que tiene que desde la Secretaría de Salud, doctor, se abarque el conocimiento o se difunda el conocimiento hacia otras autoridades. ¿Qué acciones la Secretaría
está trabajando o pretende llevar a cabo? Bueno, esta pregunta es, híjole, pues todas están muy interesantes, pero esta tiene mucho peso porque, bueno, estamos en un gobierno que está mandando un mensaje muy claro de ser un gobierno transversal, un gobierno en el que todas las secretarías estamos interactuando y estamos sumando esfuerzos. De tal manera que la oficina responsable en el gobierno del Estado, que atinadamente dirige Guillermo Muñoz, nos ha estado dando cursos también sobre cómo interactuar con las demás secretarías para tener el cuidado de resguardar los datos. Y hablar de datos personales, de datos sensibles en materia de salud, pues es hablar de datos también personales en todas las áreas. Yo creo que en todas las dependencias se manejan de manera estándar datos personales. Y así Guillermo Muñoz ha sido muy puntual en mandarnos el mensaje de seguir lo que aprendimos con la licenciada Cintia, de proteger adecuadamente los datos personales, en mi caso de los pacientes, en el caso de las demás secretarías, pues bueno, de sus expedientes que tienen, pero sí hemos estado al pendiente de sumar, tenemos cursos de transparencia. De hecho, cuando llegamos en esta administración al gobierno del Estado, el Estado en términos generales ocupaba un lugar lejano al que ocupa en estos momentos. Hoy Jalisco está en tercer lugar a nivel nacional en transparencia, al igual que la Secretaría de Salud está en tercer lugar a nivel transparencia, y aspiramos a ser el primer lugar, y aspiramos a hacerlo en base a suma de esfuerzos. ITEI, transparencia del gobierno del Estado, transparencia de la Secretaría de Salud, y estamos haciendo un esfuerzo colectivo con las demás secretarías. Nos juntamos, platicamos y vemos qué hay de interés en las demás secretarías. Bien, momento de irnos a la pausa, vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresamos con más. C7 Transparencia. Seguimos aquí en C7 Transparencia, seguimos con la participación de la comisionada del IFAI. C7 Transparencia. Entre el año de 2011, que es cuando tenemos la ley, y el año 2013, se recibieron solamente 296 denuncias. En cambio, en el año 2014 solamente se recibieron 123. Es muy poco, pero estamos seguras de que en la medida en que vayamos haciendo la difusión y la sociedad vaya siendo consciente de estos derechos que tiene, vamos a poder tener mayores denuncias. Que no nos gustaría que antes de las denuncias mejor las personas cumplieran y no se comercializara con los datos personales y tampoco se delinquiera. La verdad, en eso sí no tenemos una información muy completa porque son muy pocos los datos que nos están llegando. Lo que tenemos muchísimo son de quejas, de líneas de teléfono que utilizan los nombres de las personas para después les ofrecen créditos, les ofrecen ventas de muy diversas cosas, ¿no? Tenemos el tema también de las arrendadoras financieras, de las compañías constructoras que toman los créditos hipotecarios y los están después allí anunciando y vendiendo, tratando de ofrecer venta de casas o de departamentos, de bienes inmuebles. Tenemos muchas quejas también en el sentido de que se utiliza yo doy una información ahorita y esa información la pasan a una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me llega sin que yo la haya solicitado. Y dicen, ¿cómo llegó la tarjeta de crédito y por qué llegó la tarjeta de crédito? Eso es lo que hemos tenido hasta este momento. C7 Transparencia. Ya estamos de regreso platicando con el doctor Jaime Agustín González, secretario de Salud del Estado de Jalisco. Cintia. Así es, doctor, todo el tema del expediente clínico electrónico, considera que al implementarlo, bueno, primero, ¿en qué etapa estamos aquí en el Estado de Jalisco? Al menos por parte de la Secretaría en el Estado, en cuanto al manejo o implementación de este expediente electrónico, y si el implementarlo disminuiría o más bien nos generaría
mayor seguridad y control de la información sensible de las personas. Yo considero que es obligado en este momento el planear de manera adecuada el que los formatos de trabajo de la Secretaría de Salud emigren a una sistematización total. Hablar del expediente clínico electrónico es hoy ya el común denominador en la gran mayoría de los hospitales y de las instituciones de salud en todo el mundo. Hoy el Estado de Jalisco cuenta con instituciones que están mucho más aventajadas, como es el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde es un tema que se viene trabajando desde hace no menos de 10 años, que han sido punta de lanza para poder generar la aceptación en la normatividad oficial mexicana del expediente clínico electrónico, que no fue fácil. Y en el caso de la Secretaría de Salud, tenemos ya 2 años trabajando de manera intensa en emigrar del formato escrito al formato sistematizado digital. Y así queremos emigrar todo lo que se está haciendo en la Secretaría de Salud, todo a sistema digital, porque hoy es necesario que, por ejemplo, un enfermo que se está viendo en la zona norte del estado, lo pueda ver el médico en la zona centro, y pueda tener acceso a él, a un diagnóstico. Hablar del expediente clínico electrónico es hablar de una variante que tendrá que ser muy estudiada para poderlo implementar. Porque, por ejemplo, el expediente escrito está en una central de enfermería en donde está abierto. Y llega el médico y hace su nota, ya cuando una vez hizo la historia clínica, y se está estudiando el enfermo, hace sus notas de evolución todos los días. Las puede hacer a máquina, las puede hacer a mano, anota referencias bibliográficas, anota el resumen de los resultados del laboratorio, anota el resumen de los resultados de rayos X, anota las consideraciones a seguir para llegar al diagnóstico del enfermo. Pero aquí el caso es que está en un lugar abierto. Y luego la enfermera hace sus anotaciones del día que le corresponden, la trabajadora social hace sus anotaciones que le corresponden, y hay áreas específicas para cada uno de los trabajadores de la salud. Y el expediente se va integrando de esa manera, de tal forma que hoy el expediente escrito es un expediente que está abierto y que se corren muchos riesgos. No así cuando emigremos al formato electrónico, en donde para poder acceder a hacer una nota en el expediente se necesita una clave especial, y en esa clave irá la responsabilidad de quien abrió el expediente, porque las notas que ahí se anoten son notas que se van a quedar, que no se pueden cambiar, que no se pueden borrar, ni se les puede hacer ninguna sola modificación. Entonces creo que esto es un proceso evolutivo obligado, no nada más para el Estado de Jalisco, no nada más para la Secretaría de Salud, para todos en el gobierno del Estado y para toda la República Mexicana. No nos podemos quedar en la medicina del siglo XIX, tenemos que evolucionar a lo que está pasando en el mundo. Y me imagino que claridad también, sin tachones tal vez un expediente, o con la letra de algunos doctores, ¿no? Que tal vez otro doctor que llegue no le entienda, o alguna enfermera. ¿Sí pasa esto? Es frecuente, la verdad es que sí, nos pasa frecuente. Los médicos tenemos fama de que tenemos muy mala letra y escribimos muy rápido, y entre médicos muchas veces no entendemos lo que escribió el que estuvo en el turno previo, y uno tiene muchas veces que intentar adivinar. Eso implica también un dato de responsabilidad, porque si el médico quiso hacer una anotación con un sentido y el médico que estuvo después no lo entendió porque la letra no era clara, pues entonces ahí puede haber riesgo para la vida del enfermo. Entonces ese es otro dato que va a la par de la propuesta de tener un expediente clínico electrónico en el que, pues bueno, ahí la letra va a ser clara, ¿no? ¿Qué pasa cuando me dan de alta? ¿Se queda ahí mi expediente médico cuánto tiempo? O lo que decían, ¿puedo solicitar alguna copia? ¿Qué pasa con esos datos? La obligación que tenemos de acuerdo a la normatividad oficial mexicana es que el expediente quede 5 años, después de la última consulta. Es decir, el paciente lo operaron por una hernia, que es un proceso razonablemente sencillo,
y el expediente se va a quedar archivado 5 años, porque ese mismo enfermo puede ir al hospital por alguna otra circunstancia y el expediente lo debemos de tener ahí porque ahí vienen todos los datos. Pero si él ya no volvió a ir después de 5 años, se toman 2 rutas. Si es un expediente ordinario en el que no hubo ninguna incidencia, ninguna reclamación, ningún problema, bueno, el expediente previa notificación se puede desechar. Y si no, lo podemos guardar hasta 20 años, puede quedar resguardado hasta 20 años. Y ahí otra vez entramos en aspectos que tienen que ver incluso con la cultura ecologista, porque si tenemos expedientes de papel, pues estamos hablando de árboles y estamos hablando de lo que es nuestro entorno y nuestro medio ambiente, que nos lo estamos acabando. Y si estamos hablando de un expediente clínico electrónico, pues estamos hablando de una nube que no va a necesitar más espacio para poder resguardar una información que podemos guardar ahí millones de expedientes y no nos va a pasar nada. Entonces, es otra de las variantes que nos invita a tener un expediente clínico electrónico. O se facilita el encontrar, imagínate un expediente de 20 años, sí, buscarlo en estos cuartos, me imagino, donde están resguardados. Sí, que se corren muchos riesgos por la contaminación que generan, me refiero a bichos que puede haber por más fumigaciones que tengan, al riesgo de incendios, que es latente y es algo que debemos de cuidar mucho, y no así otra vez en el expediente clínico electrónico. La importancia que tiene pues toda esta información tan sensible para todas las personas y también, bueno, nos damos cuenta cómo es un tema también cultural, ¿no? Donde todos tenemos que entrar a esta adaptación de estos nuevos derechos, donde la sociedad tiene derecho a tener esa información. También a quién se la prohibimos, como comentaba usted, doctor, no a todo mundo se le puede entregar la información sensible y cuando se entrega, bueno, quien la obtiene tiene que ser responsable del manejo de esta información. ¿Cuántos cambios culturales a los que nos tenemos que enfrentar? Por un lado, también las instituciones donde tienen que hacer el cambio de lo físico a lo electrónico, a lo tecnológico, y que implica recursos al final del día, recursos económicos, hábitos, cambio de costumbres. Sí, es un tema muy, muy profundo porque al final del día los datos personales, los datos sensibles, son datos que nos pueden llevar a tener complicaciones. Y este cambio que estamos teniendo de cultura nos va a ayudar a evolucionar, yo creo que a mejorar. Pongo un ejemplo, ¿no? Algún enfermo que tenga VIH. Primero, para poderle solicitar el examen, tiene que ser bajo su consentimiento. Yo como médico no le puedo hacer el examen a escondidas porque ya incurrí en una falta. 2, cuando el resultado fue positivo, el enfermo, el día de hoy se sabe que si se atiende tempranamente y se somete a un tratamiento adecuado, puede hacer una vida normal. Normal me refiero a que físicamente no va a tener deterioro y puede ser productivo y trabajar. Pero si ese enfermo alguien va e informa a su lugar de trabajo que es seropositivo, probablemente va a tener repercusiones culturales. Que a lo mejor quien no esté preparado emocionalmente para verlo como alguien igual que cualquiera de nosotros, puede tener sesgo y decir, no, aquí no. O los datos que vienen en el expediente, todos son importantes, desde el estado civil de quien está siendo tratado, el domicilio, su correo electrónico, su teléfono, todos son datos personales. Hoy vemos, por ejemplo, cómo a nuestro celular a cada rato llegan mensajes de comerciales o de propaganda, y ¿quién les dio a nuestro correo? Cuando nosotros no lo dimos, lo agarran de donde quieren, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el cambio cultural que debemos de tener en ese sentido va más allá de lo que la gente está viendo ahorita. Yo creo que nos hemos quedado todo el mundo cortos y todo el mundo abusa, agarran los datos de donde quieren. Vámonos a nuestra última pausa, la pausa, regresamos. C7 Transparencia.
Ya de regreso aquí en C7 de Transparencia y es momento de las noticias ITEI. C7 Transparencia. Con el fin de acercar a los ciudadanos las herramientas para saber qué hacen las autoridades, en qué gastan los recursos públicos o cómo deciden qué obras llevar a cabo, la semana pasada fueron puestos en marcha los primeros 9 kioscos electrónicos y el portal único de transparencia en Jalisco. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz destacó que estas herramientas facilitan al ciudadano el acceso a la información pública y colocan a Jalisco a la vanguardia nacional en transparencia. La ley nacional apenas establece que se puede hacer un portal único. Aquí en Jalisco ya se tiene el portal único en Información Jalisco, donde solamente es la información del Estado. Pero esto lo queremos llevar a los 125 municipios, que los municipios se preparen, se capaciten y también tengan estas herramientas para poder poner a disposición de los ciudadanos toda la información. El gobernador felicitó al ITEI por el proyecto Jalisco Transparente, que arrancó con los kioscos y el portal. Por su parte, la presidenta del Consejo del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, detalló que los 9 kioscos electrónicos de transparencia instalados en oficinas recaudadoras de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan cuentan en su primera etapa con información del Poder Ejecutivo, secretarías, organismos descentralizados y del Instituto de Transparencia. Arrancamos con 78 sujetos obligados, los que acabo de comentar, y esperamos contar al término de la implementación de estos kioscos en 6 meses con la información pública en un solo sitio de internet de 500 sujetos obligados, es decir, 500 autoridades en el estado. En sesión ordinaria, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco aprobó la firma de 4 convenios de colaboración y 2 de incorporación al sistema Infomex Jalisco. El consejero ciudadano del ITEI, Pedro Vicente Vivero Reyes, explicó que se firmará un convenio de colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara con el fin de realizar un diplomado de transparencia. Otro de los convenios aprobados fue con el Ayuntamiento de Zapopan, que patrocinará con 100,000 pesos el concurso de spot de radio y televisión que lanzará el ITEI. Además, el Consejo del ITEI aprobó también la firma de 2 convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán y el Hospital Civil de Guadalajara para realizar acciones conjuntas de promoción de la cultura de la transparencia, así como 2 convenios con el Instituto del Federalismo Prisciliano Sánchez y el Hospital Civil de Guadalajara para adherirse al sistema Infomex. Este miércoles 25 de febrero a las 10 horas se llevará a cabo el tercer Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales que organizan el Instituto de Transparencia, la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil en Expo Guadalajara, informó la presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. También mañana miércoles a las 16:30 horas, en las instalaciones de Coparmex Jalisco, se llevará a cabo el primer coloquio regional sobre casos relevantes en materia de transparencia de la región centro-occidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, anunció el consejero ciudadano Francisco Javier González Vallejo. C7 Transparencia. Hay ocasiones que se dan traslados de hospitales públicos a privados, viceversa. ¿Qué pasa ahí, doctor, con los datos de los pacientes? Cuando se presenta una necesidad de esta naturaleza, existe algo que se llama referencia contra referencia y hay un documento que se tiene que realizar. Primero, los pacientes se regulan para ver si se puede realizar el traslado, si el enfermo está en condiciones o no. Y luego, a través de esta referencia contra referencia, se hace un documento. Ese documento es un resumen, pero en ese resumen obligadamente también van los datos personales. Entonces, es un resumen que, al igual de lo que estábamos hablando ahorita del expediente clínico, de la historia clínica, se debe de cuidar con mucho sigilo, porque existen ahora responsabilidades para los funcionarios que no protejan adecuadamente los datos personales, los datos sensibles. Si por alguna razón se descuida el funcionario, llámese el médico, el camillero, el enfermero o quien trasladó al enfermo y tiene en su poder ese documento, si se descuida y esos datos se utilizan con fines negativos para el enfermo, pues hay sanciones. Y ese es un documento igual de valioso que la historia clínica. Sí, anteriormente recuerdo que se daba mucho también que los medios de comunicación, cuando existía algún accidente o cuestiones así, también revelaban los nombres de las personas y todo,
y las instituciones, bueno, era parte también de la información que proporcionaban. Hoy por hoy se han tomado controles donde cada uno de los familiares es quien autoriza que se puedan otorgar esta información. Y volvemos a lo mismo, ¿no, doctor? La importancia de que no nada más los médicos, los titulares o quienes conozcan este tema estén bien informados, sino que prácticamente toda la institución tiene que estar al pendiente, y tanto del sector público como del privado, ¿no? Sí, retomo el comentario que hiciste hace un momento. Creo que es un tema cultural, es un tema que llegó para quedarse y es un tema en el que cada día debemos de estar más compenetrados, conocerlo mejor todo el mundo, los que nos dedicamos a las ciencias de la salud y los pacientes, así como tenemos derechos y obligaciones, todo mundo los tenemos, pues los tiene el familiar del enfermo, los tiene el enfermo, los tiene el médico, los tiene el personal de la salud, pero tenemos la obligación de conocer cuáles son nuestras responsabilidades, sobre todo para no incurrir en faltas que pudieran ser imprudenciales, innecesarias. Si nosotros atendemos las recomendaciones que nos hace el ITEI y estamos llevando los cursos que debemos llevar, que por cierto, ahora en marzo, aprovecho para agradecerte, licenciada, vamos a llevar con el apoyo del ITEI, con el apoyo del titular del Gobierno del Estado, con Guillermo Muñoz, con Margarita Gaspar de la Secretaría de Salud, un nuevo curso para el personal de salud, porque todo el mundo debemos de manejar el mismo idioma. Ya no se vale que alguien diga, es que yo no sabía que los datos personales iban a generar una responsabilidad en la que yo iba a ser sancionado incluso hasta con cárcel. Entonces, todo el mundo debemos de estar perfectamente bien enterados. Y que no es una labor sencilla por el número de personal que se tiene en el sector salud. ¿Cuántas clínicas se tienen, doctor? Sí, sobre todo, somos 17,000 trabajadores en la Secretaría de Salud. Nada más con eso, quien nos está viendo se da una idea de la gran responsabilidad que existe en esta Secretaría. Pero igual les comento, ahora el personal está en la mejor disposición de conocer todos los datos, de sumarse a lo que el día de hoy es la transparencia en términos generales. Hoy tocamos el tema de los datos personales, pero otro día tocaremos los demás datos que nos corresponden en transparencia a la Secretaría de Salud y con mucho gusto los tratamos, pero todo el mundo yo los veo con muchas ganas de aprender y de entrar en esta nueva cultura de la transparencia. Hoy vemos, bueno, las acciones que está tomando la autoridad, como bien comenta el doctor, las obligaciones y responsabilidades que tienen, pero también es importante informarle a todas las personas que en cuanto a su derecho a poder acceder a esta información, esta parte donde si solicitan la información, Mayra, doctor, cualquier información relativa a salud, en 2 días le tiene que ser proporcionada la información al paciente o a quien lo esté solicitando. Este término de entregar la información en 2 días puede salvar vidas, ¿no, doctor? En caso en el tema de la salud. Por eso es que nuestra ley en el estado de Jalisco protege a los pacientes y en el caso en que soliciten esta información, en 2 días les tienen que proporcionar. Y bueno, volvemos a lo mismo, las instituciones les genera mucha presión porque todavía están en este proceso de implementación. Pues ya estamos en la recta final de este espacio y le reiteramos esta invitación al 4º Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, que los inmiscuidos en el sector salud, pues que acudan, Cintia, o hay que inscribirse. Existe un registro en la página del Hospital Civil de Guadalajara, en la página oficial, pero tengo entendido que pueden acudir y registrarse en el mismo lugar del evento, va a ser en la Expo Guadalajara, el día de mañana a las 9 de la mañana. El tema es transparencia y datos personales de datos bioéticos, biométricos. Sí. Biométricos. Y bueno, prácticamente va a ser toda la mañana hasta el mediodía. Va a estar muy interesante este tema, que es pues prácticamente nuevo también en el rubro de datos personales. Los invitamos para que nos acompañen y bueno, están involucrados el sector salud público, el privado,
las instituciones, los hospitales privados, también públicos, incluso aseguradoras, todos aquellos que manejan este tipo de información. Lo escuchábamos en las noticias ITEI, que está coordinándose ITEI, la Universidad de Guadalajara y Hospitales Civiles de Guadalajara, y por supuesto que habrá personal de la Secretaría de Salud. Así es un tema que creo yo, como bien lo menciona la licenciada Cantero, de mucha sensibilidad para todo el mundo, para el personal médico, pero también para la población en general. Digo, estamos hablando otra vez de algo que nos va a ayudar a conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Pues estamos llegando al final, Cintia, secretario. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas Cintia. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted por su atención y le esperamos el próximo martes. C7 Transparencia.